Hay mucha gripa, hermanos, alrededor de nosotros y a veces en nuestras propias casas. La hermana Sure habló que toda su familia está con una gripa y temperatura tremenda. Ayer hablé con un amigo y también tenía una semana en casa sin salir, él y la esposa, porque parece que les pronosticaron el coronavirus. Eso fue lo que el médico dijo, pero ayer estuvimos hablando y pues estaba muy bien, muy ya listo para reanudar su vida normal. Incluso dice que se fue a comer con su esposa ayer sábado a mediodía, después de toda una semana estar confinado. No sabemos lo que es la salud hasta cuándo, hasta que la perdemos. No nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y eso es triste, hermanos, que no captemos lo que tenemos hasta que se nos va. Entonces, si tienes algo, valóralo, dale el verdadero significado que tiene. Alaba y glorifica el nombre de Dios, porque Él te permite estar con bien y con salud. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Vamos a Daniel, hermanos, capítulo número 10 de Daniel. Si ya encontró ese pasaje, lo invito a que se ponga de pie para leer con reverencia la palabra de Dios. Daniel, capítulo 10, versículos del 11 al 13. 3 versículos solamente. Y vamos a leer alternadamente. Usted lea el versículo 11 y yo el 12 y usted finaliza en el número 13. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que hablaré y ponte en pie, porque aquí he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Hermano Felipe nos lleva en oración, por favor. Bendito Dios, te damos gracias por esta porción de tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, que seamos totalmente susceptibles a tu palabra, Señor, que podamos guardarla en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada nos quedamos en que ¿qué debíamos pedir a Dios? ¿Protección o perseverancia? Ambas cosas son importantes. La perseverancia y la fortaleza, o la protección y la perseverancia. Y les decía que esto requería una explicación pequeña. Es un hecho que a veces se nos olvida que debemos orar los unos por los otros. Hoy es común ver en la televisión anuncios muy grotescos de películas diabólicas. Películas donde se ven actitudes
que dan miedo. Un rostro feo, ánimas que se figuran ahí, que andan, y personas desencajadas, de tal manera que ya no nos atemorizamos, porque ya nos acostumbramos. Ya las estamos viendo tanto que ya no hacen el impacto de la primera vez de sentir temor. Hasta nos reímos. Mira qué fea está ese personaje y todo. Todo eso que nosotros vemos comúnmente hoy en día para anunciar una nueva película de éxito, de terror, de horror, que es lo que realmente mucha gente prefiere. Mucha gente se desvela viendo películas de terror, películas diabólicas, y no le da miedo. Hoy en día, repito, es común que estemos acostumbrados a lo sobrenatural, pero no podemos entender que hay dos lados de lo sobrenatural, lo bueno y lo malo. El demonio existe, esa es una realidad. Dios existe. Dos fuerzas poderosas, una es todopoderosa, que es Dios. Satanás es poderoso. Y estas dos fuerzas están luchando para impedirnos avanzar en la vida cristiana. Quizá tú te acuerdas, antes de ser cristiano, tú no tenías problemas. Tú no tenías pruebas de ninguna clase. Quizás si tenías pruebas, tú sabías cómo resolverlas. La vida te era fácil, te era sencilla. Pero desde que entraste a la vida cristiana, los problemas son diferentes, toman otra forma, porque ya los problemas son espirituales. El ataque del enemigo se hace evidente cada momento de nosotros. Se pelea por nuestra lealtad a cada momento y cada segundo. Si nosotros estamos dispuestos a dejarnos manejar por las cosas ocultas, por el enemigo, estaremos perdiendo terreno que tarde que temprano nos vamos a arrepentir, pero quizás sea demasiado tarde. Este pasaje que usted y yo leímos habla de Daniel, un siervo de Dios. Estuvo él durante 21 días orando por una petición especial. 21 días, casi un mes, constantemente ayunando a orillas de un río. Al cabo de esos 21 días vino la respuesta de Dios. Un mensajero de Dios enviado le llevó la respuesta y le dijo: Daniel, desde el primer día que te pusiste a orar, tu oración fue oída, pero fui impedido. El príncipe de Persia se me opuso, en sentido figurado Satanás. Cada oración elevada por nosotros es obstaculizada por las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nosotros somos muy dados a desanimarnos al no ver respuestas inmediatas a las oraciones. Un elefante tarda 2 años para tener otro elefante. Nosotros en el vientre de nuestra madre normalmente pasamos 9 meses. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Hay un plazo. Dios tiene un plazo para contestar nuestras oraciones y nuestras peticiones, pero demanda el Señor persistencia, demanda el Señor perseverancia, demanda el Señor una actitud de agradecimiento aún antes de recibir lo que hemos pedido. Eso se llama fe, eso se llama confianza, eso se llama saber que lo que presentamos delante de Dios no cae en oídos sordos. Dios lo contesta, Dios responde, pero a veces Él quiere probarnos
para que entendamos que todos los hilos del mundo están manejados por Dios. Nadie más mueve los hilos del mundo más que Dios. Trata Satanás de obstruir la labor de Dios, pero cada día vemos el poder del Señor en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. Entonces, hermanos, es importante, es básico que nosotros oremos los unos por los otros contra los ataques del enemigo. Quiero llevarte a Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo número 2, versículo número 18, y dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez. ¿Qué dice la última parte? Pero Satanás nos estorbó. Hay oposición. Cuando tú quieres servir al Señor, no es fácil. Cuando tú quieres ser fiel al Señor, no es fácil. Hay oposición, hay impedimentos, hay prejuicios, hay cosas que te llegan a la mente y detienes la decisión de entregarte al Señor o de ser más fiel, más consagrado, más consistente, más persistente, más solidario con las cosas del Señor, y te vuelves hasta cierto punto indiferente a lo que ya sabes que tu espíritu está dando testimonio a tu espíritu. Pablo dice: hemos sido estorbados por un enemigo, por Satanás. Esto, hermanos, indudablemente que nos lleva a pensar en esa necesidad imperiosa que tenemos de orar los unos por los otros. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, describen a Dios. ¿Cómo lo describen? Como una roca, como un refugio, como una espada, como un escudo, como una torre fuerte, como una fortaleza. Todas las descripciones antes mencionadas en el Antiguo Testamento nos dan a entender que Dios es protección ante todo y ante todos. El Señor es nuestro escudo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero muchas veces tenemos los versículos en la mente y no en el corazón. Tenemos el conocimiento de Dios, pero no lo experimentamos porque es una teoría para nosotros, no es una fuerza que impulse nuestro diario vivir. Por el contrario, es algo que nos hace recordar qué bonitas palabras son las que están en la Biblia. Pero eso no es todo. La Biblia no tiene palabras bonitas, la Biblia tiene palabras de poder, la Biblia tiene palabras de vida, la Biblia tiene palabras de liberación, la Biblia tiene palabras de verdadero consuelo en el nombre glorioso de Jesús. Hay poder en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios transforma las mentes y los corazones a través del Espíritu Santo, trayendo a esas personas a los pies de Cristo, no a los pies del predicador, no a los pies de la iglesia, sino a los pies de Cristo, quien es el que perdona y justifica todos nuestros pecados. Hay poder en el nombre de Jesús y hay poder en Jehová, porque Él es el Dios del Antiguo Testamento como era conocido. Ahora, eso nos hace indicar la necesidad que tú y yo tenemos de ponernos toda la armadura de Dios. No podemos salir a la vida sin estar protegidos. No podemos caminar con toda libertad en este mundo sin estar protegidos de parte de Dios. No basta con que nosotros al levantarnos digamos: Señor, bendíceme.
Cuídame en este día. Gracias por darme la oportunidad de amanecer este día y al terminar el día decirle gracias por haberme dado el privilegio de terminar este día. No, hermanos, eso no es suficiente. Es suficiente lo que voy a invitarte a que leas conmigo, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Voy a empezar unos cuantos. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en tu fuerza, no en tu poder, sino en el poder del Señor. Vístete de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas son trampas en nuestro camino. Acechanzas son trampas en nuestro pensamiento, en nuestra mente. No podemos pensar con toda libertad sin que el enemigo no haga interrupciones. Hay interrupciones, hermanos, en nuestra mente porque el enemigo trata de sembrar sus pensamientos de desánimo, de angustia, de tristeza, de desesperación, de soledad, que no valemos nada. Son pensamientos que deben ser desechados porque en Cristo tenemos significado, porque en Cristo somos especiales, porque en Cristo somos más que vencedores a través del sacrificio que Cristo realizó en la cruz del Calvario a través de nosotros. Perdón, para nosotros. Para nosotros. Por tanto, el Señor dice: tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, permanecer firmes. Todo lo que debemos hacer es tomar todo lo que Dios ya proveyó. No vamos a inventar algo. Dios ya lo puso, ya lo suplió. El Señor dice: esto es todo lo que yo quiero que te pongas cada día. No te descuides en ello. Que no se te olvide ponerte algo de la armadura que yo te estoy dando a ti. Así como nosotros no nos olvidamos ponernos un calcetín y otro no. Y un zapato y otro no. Solamente que tengas Alzheimer, espero en Dios que no. Entonces sí, puedes venir sin un calcetín y no te das cuenta, o sin un zapato y no te das cuenta, pero nosotros sí nos vamos a dar cuenta que te falta un calcetín, que te falta un zapato. Dios dice: toda la armadura que yo he provisto para ustedes, quiero que se la pongan. Quiero que ustedes estén listos para resistir en el día malo. Y una vez que terminen la prueba, una vez que el desafío que el enemigo les hace diariamente, no descansen, no se descuiden, continúen firmes. Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hasta el versículo 20 nos habla en el verso 10 que seamos fuertes. En el verso 11 y 13 nos dice que nos pongamos toda la armadura. Parte del versículo 13 dice necesidad, dice ahí que necesitamos verdaderamente adjudicarnos todo el poder de Dios a través de la armadura que Él ha provisto. Hermanos, verso 14 dice: mantente firme. Verso 16: toma el escudo de la fe. Verso 17: toma el casco de la salvación, toma la espada del Espíritu. Y el verso 18 dice: ora en el Espíritu. Cosas importantes que no debemos nosotros de dejar pasar por alto.
Ya está todo lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. La armadura de Dios es para resguardarnos, para protegernos. No para que nos cansemos al traerla, sino para defendernos de los ataques del enemigo. Así como el mal es real, Dios es real. Pero la gente hoy en día es más fácil creer en el mal que en el bien. Aceptan casas embrujadas, aceptan personas que se aparecen, aceptan personas que leen la suerte, aceptan personas que hablan con los muertos, aceptan personas que hacen sanidades extraordinarias por medio de la magia, de la santería y de tantas cosas, pero dudan del poder de Dios en las vidas de ellos. Dios es real y a nosotros nos toca testificar que Dios vive, que el Señor es poderoso, que el Señor puede destruir todas las fortalezas que el enemigo levante en contra de nosotros, porque hay poder en el nombre de Jesús. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, quiero que vayas ahí conmigo. Primera Tesalonicenses 5, versículo 8 y 9, leemos y dice ahí: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que debemos ser sobrios, debemos ser del día, y debemos vestirnos con la coraza de fe y de amor, y tener la esperanza en Cristo como nuestra salvación, que sea nuestro yelmo, que sea el que cuide y nos proteja. Todo esto, hermanos, nos hace pensar que la oración, que el pedirle a Dios, no solamente que nos dé perseverancia, sino que nos dé protección, son dos cosas que deben incluirse. Protégenos, Señor, y danos perseverancia. No solamente quedarnos en que Dios ya nos está protegiendo. Dios nos está protegiendo, ¿para qué? Para continuar adelante. Como una patrulla que va delante de nosotros. ¿Por qué se contrata una patrulla en un funeral, por ejemplo? Para que abra paso, para que no se incrusten otros vehículos ajenos al evento que se va a celebrar. La patrulla va resguardando el orden y va abriendo paso y se respeta. Dios va delante de nosotros. No ignoramos que algo quiere incrustarse en nuestra vida, y cuando más pensamos en consagrarnos al Señor, más es la batalla, más es la lucha, más son las incertidumbres que tenemos, porque Satanás no quiere que vivamos cerca de Dios. Él quiere destruir cualquier pequeño vestigio de fe o de confianza en Dios. Trata de desanimarnos, trata de decirnos que no vale la pena la vida cristiana, no vale la pena seguir a Cristo si tú sigues con tus mismos problemas y viviendo en la misma situación. Cristo no vino para darnos riqueza, Cristo no vino para darnos un condominio, Cristo no vino para que viviéramos extraordinariamente bien. Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. A eso vino. No vino a ninguna otra cosa, porque si Él hubiera querido darnos riquezas, Él no le hubiera pedido a Pedro: oye, piden los impuestos, el primer pez que caches, en el hocico de ese pez hay una moneda, paga el impuesto tuyo y el mío. ¿Por qué el Señor tuvo necesidad de eso? Porque el Señor no vino a enseñarnos cómo hacernos ricos. El Señor no vino a enseñarnos cómo ser hombres de éxito, cómo ser hombres y mujeres de negocios, que todo lo que toquemos se convierte en oro. El Señor vino a traernos vida y vida en abundancia. El Señor vino para traernos salvación y perdón de los pecados. Y de lo demás, Él se encarga. De todas las cosas que nos afanamos en esta vida, como es el techo, como es la comida, como es el vestido, dice el Señor: observa los pájaros,
no tienen techos, no tienen nada. Aún sin embargo, tu Padre Celestial los alimenta. Tú vales más que esos pájaros que andan volando en el aire. ¿Dónde está, pues, nuestra confianza en el único Dios vivo y verdadero? Ponemos más énfasis en lo que nos falta que en lo que ya tenemos, que es Cristo en nuestro corazón. Si tú tienes a Cristo, no te falta nada. Pero si no tienes a Cristo, te falta todo. No tienes nada, eres un miserable. Y al fin de cuentas, todo se queda aquí. Todo absolutamente. Lo único que nos llevamos son las buenas obras que se hicieron en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, es importante pedir a Dios perseverancia y protección. Hermanos, el mismo Señor Jesús en Juan 17:15, búscalo por favor, porque eso es la que te enseña. Juan 17, versículo número 15, leemos y dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay problemas, hermanos, yo sé que hay problemas que no quisiéramos pasar. Hay situaciones que no quisiéramos enfrentar. Hay episodios en nuestra vida que todavía han dejado huella en nosotros porque fracasamos, porque algo sucedió que nos marcó. Pero el Señor no vino para quitarnos las pruebas de la vida. El Señor vino para que nosotros tuviéramos la confianza y la seguridad en Él. Dice otra vez en el verso 15, ahí en Juan 17, versículo número 15, quiero leerlo una vez más. No ruego que los quites del mundo. No ruego que los quites de problemas. No ruego que los quites de las necesidades normales de la vida. Guárdalos del mal. Guárdalos del mundo. Protégelos en tu nombre, Señor. Tendrán necesidades, se enfermarán, perderán algunos el empleo, perderán algunos otros seres queridos, algunos quedarán a medio camino. Todas esas cosas pasarán, Señor, pero no importa, yo soy el consolador de ellos. Yo soy más que suficiente para darles la fortaleza que necesitan en este momento. Cuídalos, Señor, cuídalos del mal, cuídalos del mundo, Señor, porque el Señor dice que tampoco Él es del mundo. En Mateo capítulo 6, versículo número 3, el Señor nos enseña, entre muchas cosas, lo siguiente. 6, verso 3, 13, perdón. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No nos metas en tentación. El Señor no tienta, el Señor prueba. Satanás tienta. Dios prueba. Y dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El mal es Satanás. No permitas que tenga acceso a nosotros. Tenemos libertad y tenemos protección en Cristo. Y tenemos nosotros la seguridad de que el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Y eso debe ser una seguridad y una confianza para caminar en el Señor cada día. El Señor nos enseñó a orar, pero Pablo también pide a otros que oren por él y por la protección que Dios le había prometido. Esto lo vemos en Segunda de Tesalonicenses, búscalo en tu Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo 2 y 3.
Voy a leer desde el 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para recoger buenas ofrendas, para no enfermarnos, para no tener problemas. No, hermanos, esas son cosas secundarias. Pablo está diciendo, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Una seguridad y una confianza que nadie nos la puede dar más que solo el Señor. Hay seguridad en Cristo, hay confianza en Cristo, hay victoria en Cristo. El camino está abierto en Cristo, aunque haya obstáculos en el medio, llegaremos al final porque el Señor nos espera, porque el Señor así lo ha prometido, porque el Señor nos está protegiendo a lo largo de nuestro corto, mediano o largo peregrinaje. No importa los años que vivamos, si estamos dentro de la vida cristiana, la protección de Dios está garantizada. Nunca nos arrepentiremos de haber dado nuestra vida a Cristo. Nunca nos arrepentiremos de haber tomado esa decisión de abrir el corazón y decir, acepto la salvación de Cristo gratuitamente. Me reconozco pecador, reconozco que no puedo llegar al cielo por muy bueno que yo llegara a ser en esta vida. No puedo lograrlo, es imposible, pero en ti, Señor, voy al cielo porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo creo en ti, yo te acepto, Señor, y yo sé que los problemas que me vengan no son nada comparados a la gloria que tú has preparado para cada uno de nosotros si somos capaces de mantenernos fiel y guardar la seguridad que el Señor nos da a través de su bendita y maravillosa palabra. Pablo, hermanos, está diciendo que las pruebas y las tribulaciones generan un carácter a toda prueba. Las vacunas que usamos, ¿tú sabías que son virus de lo mismo que nos estamos protegiendo? Alguien dice, ¿cómo que me inyectan lo mismo que no quiero pasar? El flu, tuberculosis, tétanos. Tantas cosas, hermanos. Dice Pablo en Romanos 5. Ve conmigo ahí a la palabra de Dios. Verso 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Por eso dicen que los cristianos somos unos locos. Por eso dicen que los cristianos somos unas personas incomprensibles que no entendemos por qué nos hacemos cristianos si vamos a tener tribulaciones y aparte de tenerlas, todavía nos gozamos en ellas. Estas son las paradojas de la vida cristiana. Estas son las cosas incomprensibles del hecho de haber apostado por Cristo en nuestra vida. Dice, y no solo eso, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Extensos y profundos versículos que no podemos disertar en esta mañana sobre todo lo que dice. Solo podemos darle un paseo a vuelo de pájaro y entender la confianza y la seguridad que aunque estemos pasando por tribulaciones, nos producirá paciencia. Y esa prueba, a pesar de que ya tenemos la paciencia,
nos va a dar como resultado la esperanza. Un pueblo sin esperanza muere. Un pueblo con esperanza sobrevive a cualquier animosidad o cualquier problema que se pueda presentar. Hay esperanza, hay victoria al final. Y Cristo nos ofrece victoria, la honra y la gloria para Él. Vamos a Filipenses capítulo 1, donde ahí nos encontramos también con otra participación muy importante del apóstol Pablo para nosotros. Filipenses, vaya usted al capítulo número 1. Y busque por favor el versículo número 29. Y dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también, ¿qué dice, hermanos? No dice y también que vayáis a las fiestas, no dice también que vayáis a los banquetes, no dice que también vayáis y hagáis lo que queráis y hagáis lo que queráis. El Señor dice: a ustedes el Señor les ha dado el privilegio maravilloso, no solamente de creer en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Quién ha padecido hasta la muerte por el Señor, hermanos? ¿Quién está dispuesto a dar su vida por el Señor? En África hoy en día, en Asia, la gente está siendo decapitada, no solamente encarcelada. ¿Sabe por qué no meten ya a los cristianos en el África a la cárcel? Porque dicen las autoridades: no los metan a la cárcel porque ahí se multiplican, gloria al Señor. Hablan y testifican de Cristo. Y no solamente ellos, los demás presos se convierten y al gobierno no le conviene, déjalos libres, ciérranle sus iglesias, quémaselas y persíguelos, erradícalos de su tierra, que pierdan sus empleos, separa a sus familias. Eso sí es sufrimiento. Hoy, en pleno siglo XXI, se está viviendo eso en África. ¿Qué has sufrido tú por Cristo? Yo, ¿qué he sufrido por Cristo? Nada, nada comparado a lo que otras personas han sufrido y siguen sufriendo a causa de Cristo. Aquí tenemos una libertad, aunque sea fingida, podemos reunirnos, pero hay otros países donde no les permiten reunirse a las personas, alabar y glorificar el nombre de Dios. Y aún así cuestionamos nuestra asistencia a la iglesia, y aún así cuestionamos si vamos o no vamos, y aún así cuestionamos si vale la pena perder ciertas horas escuchando de la palabra de Dios cuando el mundo tiene tantas cosas fantásticas que darnos. Perdemos lo más por lo menos. Dejamos al Señor que nos da el consuelo y la paz. Hermanos, aunque yo ame mucho una televisión de plasma, ella no me puede consolar. Es un objeto inanimado. Me puede traer momentos de alegría, de solar, de distracción, pero se acaba. En cambio, el Señor está conmigo todos los días hasta el fin de este mundo. Pablo está diciendo: alégrense. Pero, hermanos, Pedro también escribe a los cristianos y les dice: hey, no se sorprendan de los problemas, no se desanimen si hay cosas que no les gusta. Fíjese, vaya conmigo, Pedro, primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo número 4. Escucha con atención porque esto es muy importante. Empiezo en el verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa os extraña os aconteciese.
No te admires, no te asombres de que vengan pruebas a tu vida por ser cristiano. Todo seguidor de Cristo sufrirá pruebas. Todo seguidor de Cristo en algún momento tendrá problemas, y a veces los peores problemas son en la misma familia. ¿Cómo es posible que mi esposa me impida servir al Señor? ¿Cómo es posible que mi esposo me impida servir al Señor? ¿Cómo es posible que mis hijos me impidan servir al Señor? Porque yo le estoy dando más importancia al esposo, a la esposa y a los hijos que al Señor. Al fin de cuentas, ¿quién me dio al esposo o la esposa? ¿El internet? El internet te da vanas ilusiones, te pinta un cuadro sensacional, pero ya cuando conoces a la muchacha, usa muletas. Pero claro que no te van a presentar ahí a una muchacha con muletas. ¿Quién se enamora de una muchacha con muletas? Solo Dios, que nos conoce tal y cual somos. Solo Dios sabe que tengo dentadura postiza. Solo Dios sabe que tengo ojo de vidrio. Solamente Dios sabe que tengo mis audífonos porque me falla la audición. Solo Dios sabe, hermanos, que estas piernas son artificiales. Solo Dios sabe las cosas íntimas de nuestro corazón. Nadie más las sabe. Y aún así nos ponemos nosotros los moños diciendo, es mucho ser cristiano, es mucho ser fiel. ¿Qué te parece si en este momento haces una escena en tu mente? Estás en el infierno y estás rogando como el rico. Señor, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y me dé poquita agua. Dice la Biblia, hay un abismo, hay una cima. ¿Qué puedes hacer cuando estés en un cajón? ¿Arrepentirte? Aun cuando el predicador llegue y diga, este fue un buen hombre, esta fue una buena mujer, esta fue fiel, este fue fiel, ellos eran consagrados, fieles en las cosas de Dios. Estás hablando puras mentiras. Como yo dije el día de ayer, estuve en un funeral, yo no conocía a la persona. Me invitaron para predicar por otros hermanos. Es más, cuando yo llegué al púlpito para predicar en la funeraria, no sabía ni el nombre del difunto. No lo sabía, no me dijeron, se llama así. Nada, ahí estaba el cuerpo. Lo único que yo dije, este cuerpo puede ser el tuyo. Si no hoy, mañana. La muerte no distingue, no hace ninguna división. Se lleva al rico, se lleva al pobre, se lleva al negro, se lleva al blanco, se lleva al niño, se lleva al viejo. Todo el mundo pasaremos por la muerte si estamos vivos. El problema es que no sabemos cuándo. Por eso es, prepárate para el día de la muerte. Nosotros como latinos, si no hubiera ley, no compráramos seguro de responsabilidad civil en nuestros automóviles. Ahí se va, ya Dios me cuidará, espero manejar bien y que no, etcétera, etcétera. La ley dice, tienes que traer un seguro en tu automóvil porque es lo que yo exijo. Te pase o no te pase. Algunos pasamos mucho tiempo sin que vengan los accidentes, pero tarde que temprano vendrán. En mi experiencia como vendedor de seguros por muchos años, mucha gente me pagaba dinero para que yo les hiciera un seguro antes del accidente. Y yo tenía credibilidad. Nadie me iba a cuestionar. Mi testimonio ante las autoridades como agente de seguros era válido. Si yo decía, esa persona está asegurada desde ayer o desde antier, era un hecho. Nunca quise eso. ¿Por qué no te aseguras antes del accidente? Porque no quieres pagar. Hermanos, si tú supieras que mañana vas a estar en el hospital, que mañana vas a estar en terapia intensiva o la semana próxima, ¿qué no harías hoy para prepararte?
¿Qué actitud hipócrita tomarías de acercarte a Dios para que no te permitiera llegar al hospital y pasar por esas cosas? Somos hipócritas cuando vemos el peligro y decimos, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! Pero perdóname que te diga, muchos decimos como el borracho, ¡ay Dios! ¡Ya hay Dios! Y de repente caemos y decimos, ¡ay Diosico! Porque es así como somos, hipócritas. La palabra del Señor dice aquí con toda seguridad, no te sorprendas, amado hermano mío, del fuego de la prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te hagas el que no conoces los frijoles o las tortillas. No te hagas como aquel que se vino a los Estados Unidos y regresó a su pueblo y su madre le hizo un atole como le gustaba a él. Lo tomó y luego dice, hey madre, ¿qué será esto? Dice, se te olvidó qué es, ¿verdad? Pero no se te olvidó cómo enfriarlo. Hermanos, yo no puedo negar que soy latino, que soy mexicano. Tú no puedes negar que eres hondureño o eres filipino o eres chino. Eso ya no lo podemos negar, hermanos. Pero cuando estamos en Cristo, las identidades se pierden porque somos uno en Cristo. Ya no importa quién es mexicano, quién es hondureño, quién es salvadoreño, quién es guatemalteco. Ahora somos uno en Cristo, Señor nuestro. La honra y la gloria para el Señor. Pero dice la Escritura, escucha bien con atención en el verso número 13. ¿Qué debemos hacer cuando esas pruebas llegan? Llorar, lamentar, renegar. Dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ojo hermanos, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Si a ti te meten a la cárcel por chismoso, te lo mereces. Si a ti te meten a la cárcel por borracho, te lo mereces. Por homicida, te lo mereces. Por todo que te puedan meter. Pero nadie te puede meter a la cárcel y que sea pecado delante de Dios por ser cristiano. Para la gente puede ser un delito, pero para nosotros es un deleite ser cristianos. Gloria al Señor. El mundo ve la vida cristiana como un delito porque somos altavoces que declaramos a todos que este mundo es una suciedad, que este sistema político y económico es basura y que nosotros creemos en otro sistema basado en la justicia verdadera de Cristo como Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Ahí está la diferencia. Los cristianos fueron torturados y martirizados por su fe. ¿Qué podemos esperar nosotros, hermanos? Nada más ni nada menos. Los cristianos obedientes tendrán que sufrir la ira. Los cristianos obedientes no tendrán que sufrir la ira de Dios. Dios nos disciplina como a hijos para nuestro propio bien. Yo quiero que tú como padre digas, ¿colgarías a tu hijo de una viga con la cabeza abajo de los pies para castigarlo y le bajarías el pantalón y luego con una vara o un látigo y lo castigarías nada más por puro placer? No, hermanos, nadie castiga a un hijo por puro placer. El Señor nos disciplina, no nos castiga.
El Señor nos disciplina para que entendamos la corrección de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos, cuando éramos pequeños, hablamos de una generación normal. Todos los maestros nos llamaban la atención. Hoy en día, que ningún maestro se atreva siquiera a ver feo a uno de nuestros hijos porque están las autoridades y corre inmediatamente y dice: este maestro está haciendo esto. Corren al maestro o puede ir a la cárcel. En mi época, hermanos, los maestros tenían la costumbre de sonárselo a uno, no las narices, se lo sonaban. Le daban con un metro, ese metro que se usaba, órale. O bien, si tenías pelo largo, te levantaban de las patillas. Y cuidado que llegaras a la casa. El maestro me dijo: ay, maestro, vente chiquito, ahora va mi turno. Mire, uno se quedaba calladito. No decíamos nada. ¿Cómo te fue en la escuela? Dijo: excelente. No pasó nada todavía, porque sabía que la segunda me tocaba con mis papás. Hermanos, el Señor no es así. El Señor nos disciplina para corregir algunas cosas que no andan conforme a la voluntad de Él. Es interesante, hermanos, pues, que entendamos que la oración por perseverancia y por protección son importantes. Hermanos, cuando los sufrimientos llegan a los cristianos fieles que se han mantenido firmes en Cristo, lo que se necesita es solamente una palabra: perseverar. Voy a concluir con Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. El versículo 32 al 39, donde leemos y nos dice la palabra de Dios: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, y porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dice, en el lenguaje vulgar y popular del mundo, dice: nosotros somos de los que no se rajan. En pocas palabras, hay muchos rajones en este mundo. Si firman un contrato, luego se arrepienten. Si compran una casa, si compran un dulce, no se rajan por el dulce porque ya lo chuparon. Pero si pudieran, le pondrían la envoltura de: no me gustó. En un momento dado todos caemos en ese tipo de individuos rajones, y más en las cosas espirituales. Cuando las cosas espirituales están marchando bien, somos de los más fuertes, somos de los más fieles, pero cuando las cosas empiezan a ir no conforme a lo que esperábamos, nos hacemos a un lado. Decimos: esto no es para mí,
no es el tiempo para nosotros, hermanos. El Señor espera y demanda de cada uno un compromiso. Hay que orar que el Señor nos dé protección, pero hay que orar que el Señor nos dé perseverancia. No hay que quedar a medio camino, hay que continuar adelante. Nuestra vida aún no termina, todavía el Señor tiene grandes cosas que hacer para nosotros, hermanos. El día que el Señor diga hasta aquí, ese es el día que el Señor dijo, ya no hay más que tú puedas hacer. Por eso uno debe tomar con resignación el momento de un ser querido que se va. No es grato. Yo no digo que sea algo que nos dé gozo, da tristeza, da angustia, hermanos. La pérdida de un ser querido toca en el fondo de nuestro corazón, pero además de todo eso, pensar, el Señor tiene más autoridad y poder que yo, y si se lo llevó, es el momento que esa persona tenía que estar en su presencia. Nadie ha podido detener el efecto de la muerte cuando Dios llama. Se han visto testimonio de gente que ha resucitado, sí, pero vuelve a morir, como fue Lázaro. Fue resucitado. Aún en la vida actual muchos han muerto y han resucitado. Se narran historias entre los musulmanes de gente que está muerta y van y oran, cristianos, y aquella persona resucita y toda la aldea de los musulmanes se entrega a Cristo porque hay un plan y un propósito. Pero a veces, hermanos, la voluntad de Dios es que yo me vaya, que tú te vayas. No sabemos cuándo, pero hay que saber esto. Hay que mantenernos fieles hasta el último momento que el Señor nos da. Si tú tuvieras que decidir en este momento tus negocios o arreglar tu vida con Dios, serías como ese joven rico, como ese hombre que dijo, muchos bienes tengo, ¿qué voy a hacer? Oh, voy a tirar esos graneros, esas bodegas y las voy a hacer más grandes, porque soy poderoso. Y ahora, a gozar, a disfrutar de todo lo que he ganado con tanto sudor. Y el Señor, ¿qué dice? Necio, esta noche llegan a pedir tu alma. ¿Y de quién será todo eso que tienes en las bodegas? ¿De quién será todos esos pesos que estás guardando en el banco? El banco, si no hay quien los reclame en un momento dado, ¿sabes quién se los lleva? El tío Sam. Hubo un muertito, pero aquí nadie reclamó estos millones que había. Tío Sam dice, compañeros, es mío. Todas esas cosas nos hacen pensar que estamos guardando para nosotros y no para el Señor. Porque cuando estamos guardando para el Señor y haciendo la obra de Dios, no nos importa. Porque el Señor tiene control de todas esas cosas. Piensa, tu vida es valiosa y por eso Cristo vino a morir por ti en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Señor, necesitamos protección, pero necesitamos ser perseverantes. En esta época, el ser cristiano, cuando hay muchas cosas que compiten, Señor, es difícil, pero no imposible. Yo ruego, Señor, que tú toques la vida de mis hermanos, de mis amigos, y les hagas valorar lo que realmente tenemos. Una vida que se nos puede terminar en cualquier instante y que ya no hay vuelta atrás, pero que si decidimos entregarnos a ti, depositar nuestra confianza en ti, abrir nuestro corazón a ti, Señor, las cosas cambiarán de una manera maravillosa. Tú tocas, Señor, los corazones conforme tu voluntad, porque no es para nosotros la gloria o la honra, sino es para ti, Señor. No abra sus ojos, no levante su cabeza, continúe orando, pensando en todo esto que ha oído. Y yo te invito, ¿habrá alguien que quiera decir,
yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador personal en mi vida. Yo sé que la vida la puedo perder en cualquier momento. ¿Y a dónde voy? Pero si yo acepto a Cristo en este momento, yo sé que voy con Él por toda la eternidad. Yo sé que el Señor ha hecho un lugar para mí. Ahora, soy pecador, soy pecadora. No soy bueno, no soy buena, no soy justo. Solo tú eres justo, Señor. Y solo tú tienes el poder de perdonar mis pecados. Yo confieso que soy un pecador, una pecadora, y abro mi corazón para que tú me limpies de todo pecado y de toda maldad. ¿Habrá alguien en esta mañana que pueda decir, yo quiero ser cristiano? Yo quiero aceptarte en mi corazón como Señor y Salvador personal. ¿Habrá alguien? Sí, levanta tu mano, oraremos por ti y vas a conocer con el tiempo este paso tan importante que has dado. ¿Quisieras ser cristiano? ¿Quisieras aceptar a Cristo en esta mañana y decir, sí, Señor, toma mi vida, es tuya? No quiero ya vivir en incertidumbre. Quiero tener la seguridad que tú estás en mí y yo en ti, Señor. Amén. Ahora tú que ya eres cristiano y que has vivido como si el tiempo y la vida te perteneciera y no sabes que en cualquier momento puedes irte de aquí, ¿te gustaría reconsiderar cómo estás viviendo y decir, Señor, ayúdame a ser perseverante? Mientras busco tu protección, que sea diligente, que persevere en las cosas tuyas, que sea fiel, porque aún tengo familia que no te conoce, hay amigos que no te conocen, hay personas que amo a mi alrededor que no te conocen y yo quisiera ser el instrumento que tú usas. Habrá alguien que pueda decir, ore por mí, pastor, yo quiero que el Señor me use, el Señor me dé persistencia, el Señor me dé protección y me dé la persistencia que necesito. ¿Habrá alguien? Quisiéramos orar por ti, pero tú tienes que tomar esa decisión. Gracias, Señor, porque tú eres el que conoces las mentes y los corazones. No podemos insistir en algo que no hay voluntad en los corazones. Además, no es el hombre quien mueve las emociones o los sentimientos o los corazones, eres tú, Señor, porque son cosas eternas. A mí solo me resta bendecir a mis hermanos y amigos en esta mañana. Cuídalos, Señor, pero que durante toda esta semana piensen si han sido persistentes y si no son salvos, que piensen. ¿Qué será después de la muerte para ellos? ¿Hay esperanza? ¿Hay confianza? Que piensen en eso. Y mientras tanto, tú nos ayudes, Señor, a seguir fieles. Ahora, Padre, despídenos en paz y que esta semana sea de gozo, de victoria, aunque vengan pruebas, sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús oramos.